Secretaria, ¿hay cuenta? Presidenta, no hay ningún documento para dar cuenta. Muy bien. Saludar a nuestros invitados, nuestras invitadas el día de hoy, a la Dirección de Obras Hidráulicas, su director, señor Claudio Darrigrandi, y el señor Álvaro Sola, que viene en representación de la Dirección de Obras Hidráulicas. También a la Federación Nacional de Agua Potable de Rural, FENAPRU, la presidenta señora Gloria Alvarado, hola Glorita, acompañada por el vicepresidente AGRESAP, señor Edmundo Jofré, el integrante de la Comisión Fiscalizadora de FENAPRU, el señor José Rivera, el director, señor Gustavo Flores, y los integrantes de la Asociación Aconcagua, señoras Karen Bruna, Librada Gallardo, María Francisca Bello, Paola Gutiérrez y Clotilde Enríquez, y los señores Patricio González, Marcos Landeros y Humberto González. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar acá en nuestra comisión, que tomamos la decisión de invitarlas para tratar todo el tema del agua potable rural, los APR, la ley, el reglamento, que estamos preocupados de su no todavía aprobación y puesta en marcha, digamos, de una ley que debatimos largamente acá en el Parlamento. Entonces agradecemos mucho la presencia de ustedes para poder ilustrarnos sobre este proceso, sobre todo agradecer al gobierno representado por don Claudio, para iniciar un conocimiento en esta comisión acerca de la situación en que se encuentra. Así que voy a dar la palabra a don Claudio Darrigrandi y agradecer su presencia, don Claudio. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Me tocó la semana pasada también asistir a la Comisión de Obras Públicas, presidida por el senador Durresti, por el mismo tema de reglamento. Hemos avanzado bastante en esto. Estamos trabajando en conjunto un equipo multidisciplinario, DOH, Subdirección de Agua Potable Rural, ex directores, equipo de gabinete, y hemos sumado a las federaciones que se nos acercaron, en realidad, a que toda aquella federación, asociación que está vinculada a los APR y se acercó y quería saber de esto, nosotros la sumamos a la mesa en reuniones permanentes. Yo he estado en algunas de las reuniones, quien he estado permanentemente trabajando, y por eso le he pedido que me acompañe y que exponga, y quien ha representado al director en este caso para todos los efectos es don Álvaro Sola, quien está a cargo precisamente de lo que es el agua potable rural como subdirector. Entonces, si la presidenta me permite, le hemos pedido a él que haga esta presentación. Por cierto, muchas gracias, don Claudio. Tiene la palabra entonces. Un pañito, porfa. Hablando con agua. Claro. Claro, eso es. Sí. Eso era bueno, hablando de agua. Muchas gracias, disculpe, presidenta, el pequeño inconveniente. Ahí está. Bueno, primero buenos días, disculpe el desaguisado, pero es para partir de buena forma. Sí, no, Sí. Afortunadamente no hubo problema. Listo. Ahora sí. Vamos a quedar en medio de... Sí. No, tenemos la presentación acá y tenemos la información. Muchas gracias. Disculpe, presidenta. Bueno, nosotros, como bien dice el director, hemos estado trabajando ya desde hace un buen rato, desde que asumimos, armamos un equipo de trabajo que incorporó parte del equipo que trabajó también en la administración anterior, de manera de seguir avanzando en resolver las observaciones que hizo Contraloría. Entonces, la presentación es muy corta, porque la idea es que contestemos las preguntas acá que tenga la comisión y y aprovechar que está el equipo de la FENAPRU, que también ha participado y hemos estado en reuniones con ellos varias veces. Y bueno, como ustedes saben, la ley fue aprobada el 14 de febrero del año 2017 y se señala que entra en vigencia al mes siguiente de la dictación del reglamento.
y establece que tiene que ser elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo, que son en total 7 ministerios. 5 de estos ministerios son los que firman el reglamento, y cada una de las versiones que se han ido elaborando han sido entonces conversadas con estos ministerios, y por lo tanto hemos recibido también observaciones y complementos respecto de los temas que se han ido tratando. Además, la ley establece que tiene que facilitarse la participación de los representantes directivos y comité de cooperativa de los servicios sanitarios rurales para efectos de consultas públicas y otros, a través de consultas públicas y otros mecanismos similares. Y finalmente lo que hemos nosotros utilizado es, por un lado, las reuniones con las asociaciones y federaciones, en la que ha participado también FENAPRO, por cierto, que quien probablemente es la federación que más ha estado en reuniones, y también nosotros a través de la elaboración y el desarrollo de talleres que le hemos llamado talleres de implementación en todas las regiones, de manera que poder exponer directamente a los comités y cooperativas respecto de qué es lo que incorpora la ley y qué es lo que incorpora el reglamento operativamente. De hecho, solo comentar, digamos, yo la semana pasada estuve 2 días en la 9ª región. Me ha tocado estar en Achao, hemos desarrollado talleres en Arica y Iquique, o sea, en todas las regiones, y en general esos talleres son más pequeños, son de 40, 50 comités, de manera que la conversación pueda ser más fluida y podamos recibir de ellos el feedback respecto de su visión de lo que se viene en la ley. Así que eso sigue en desarrollo y es parte del trabajo que estamos haciendo. El año 2017 se elaboró una primera versión del reglamento que no concluyó con la total tramitación. Fue ingresado a Contraloría General de la República en septiembre del año 2017. Sin embargo, después de algunas observaciones que hizo Contraloría, se retiró en noviembre del año 2017, básicamente para trabajar en los aspectos que había observado la Contraloría. Y si bien se trabajó en la última parte de la administración anterior, no se volvió a reingresar, y básicamente se tuvieron reuniones con la División de Infraestructura de la Contraloría para poder ir subsanando y aclarando los temas que estaban ahí observados, pero la realidad es que no se reingresó, no hay una segunda versión en Contraloría. Por lo tanto, a partir de la llegada de la administración, se armó nuevamente este equipo de trabajo, se hizo un plan de trabajo que permitiera ingresar este reglamento en el menor plazo posible, de manera que se implemente también lo antes posible. La Contraloría hizo observaciones fundamentalmente en los temas que aparecen ahí señalados, y algunos de esos temas requerían desarrollo. En el fondo no eran temas de forma, sino que eran temas que había que desarrollar. Por ejemplo, el tema de la metodología de cálculo de tarifa, que fue un tema que hemos trabajado bastante con los dirigentes. En la primera versión se hablaba de que se iba a elaborar un manual de tarifa. Sin embargo, Contraloría dijo, su observación fue que había que desarrollar la metodología en el reglamento, y por lo tanto hubo que desarrollar esa metodología, lo que obviamente significó trabajar con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el equipo especialista en el tema de desarrollo de tarifa, con el Ministerio de Economía, quien finalmente ve esto, y por cierto, también inclusive logramos con la colaboración de FENAPRO hacer algunos ejercicios después del cálculo tarifario para ver un poco cómo trabajar. Entonces, un poco esto para graficar que efectivamente el reglamento requería de trabajo, y es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Está el tema del desarrollo de la clasificación, la segmentación, cómo se iba a distribuir el subsidio a la inversión, mecanismo de elección de los representantes en el Consejo Consultivo, otro tema también que fue, digamos, complejo. Había que desarrollar esa metodología, cómo se iban a generar los registros para la asesoría y la contratación de estas asesorías, reglamentación para la ventanilla única, procedimiento de emisión de factibilidad, etcétera. Estos son los temas que observó Contraloría y que hubo que trabajar y que han sido desarrollados, y finalmente, creemos nosotros, estamos en una situación en que ya el tema está bastante abordado, y por lo tanto debiéramos poder cerrar el tema del reglamento. Respecto del plan de trabajo que se estableció, está aquí un poco bastante resumido el trabajo. En los meses, digamos, de abril, mayo y junio se hicieron el desarrollo de los temas. El 25 de julio tuvimos una reunión, yo diría, más amplia con los dirigentes y con de varias asociaciones, FENAPRO, APRIN, con varias asociaciones en las que
¿verdad? Participaron finalmente, se incorporaron a este análisis. Y desde ahí empezaron obviamente las observaciones, las dudas, y que hubo que irlas aclarando una a una, y por lo tanto de ahí hacia adelante hubo varias reuniones en términos de poder ir aclarando, resolviendo, corrigiendo, enriqueciendo el reglamento de manera de poder llegar a una versión que nosotros estimamos que es una versión terminada, que está de hecho para la firma del ministro de Obras Públicas, que es el primer ministro que firma. No es que hay consenso esté listo, pero es ahí empieza, después van a los otros ministerios. Y eso ya lo tenemos listo en diciembre. Ya eso sí, a finales de diciembre, esto digamos a mediados de diciembre, no a principios de diciembre, pero a mediados de diciembre ya tendríamos una versión. No lo pusimos ahí, pero el día 27 de noviembre creo que fue que la última reunión que tuvimos con FENAPRO en la subdirección, y ahí aparecieron algunos temas que finalmente derivaron en una comunicación de FENAPRO en que ellos estimaban, y pueden complementarlo por cierto, respecto de la clasificación de los operadores. O sea, de todas esas observaciones que mostramos al principio, el punto, digamos, que genera en lo que no estamos totalmente de acuerdo es en el tema de la clasificación de los operadores. Posteriormente, a pesar de que teníamos esta versión lista para firma, nosotros hicimos un análisis, lo vimos a nivel ministerial y hicimos una nueva propuesta que fue entregada el 9 de enero y en este minuto hemos recibido una última observación de FENAPRO. En este caso, las otras asociaciones en general no hubo mayores observaciones. Estamos hablando de APRIN, de FESAN y algunas otras pequeñas. No hubo mayores observaciones. Inclusive también después, bien al final, nos reunimos con la Asociación Chilena de Municipalidades también, que nos pidieron que revisáramos un poco más en detalle. Esto fue más o menos a finales de noviembre, en diciembre. Pero la situación hoy día es que estamos con las observaciones recibidas el día jueves pasado, digamos, de FENAPRO. Nosotros vamos a contestar esas observaciones y estimamos que contestadas esas observaciones estaríamos en condiciones de iniciar el proceso de firma con el ministro. Por cierto, Presidenta, eso terminaba el proceso de firma, esto va a firmar, como le digo, de 5 ministerios, después firma el presidente y de ahí va a Contraloría y ahí empieza el análisis legal y por lo tanto hay un tiempo ahí de revisión, eventualmente de consultas o de complementos de la propia Contraloría que tendremos que analizar. Creemos que hemos cumplido en términos de generar una discusión. Por cierto, con FENAPRO, y tengo que decirlo, nosotros hemos tenido varias reuniones, hemos trabajado bastante. Creemos que hemos tratado de ir concordando todos los puntos, explicando aquellos que podemos tener alguna diferencia. Nuestra expectativa es poder cerrar el documento. Como verdad podemos estar eternamente, digamos, discutiendo algunos puntos, o bien entender que podríamos generar un documento. La posición hoy día es que nosotros tenemos una pequeña discrepancia, podríamos decirlo así, en términos de la segmentación. Nosotros creemos que hemos avanzado muchísimo en términos de allanar el camino y por lo tanto creemos que ya estamos a punto de tener una versión. Y solo para complementar ese punto, que es diría yo, y Gloria, por favor, si tú después lo puedes complementar, pero el tema tal vez que está en discusión o que está en desacuerdo es el tema de la segmentación. La segmentación, la ley establece que tienen que clasificarse los comités y cooperativas de agua potable rural de acuerdo a una serie de variables, la principal el tamaño, ¿verdad? No es la única, pero es la principal. Y en una primera clasificación, dado que hay una serie de otras variables de las cuales no se cuenta con toda la información, o sea, hay que considerar índice de vulnerabilidad, índice de ruralidad, si están en zonas extremas, si tiene varias condiciones que establece la misma ley. Pero en una primera clasificación, nosotros hicimos una propuesta. Debo decir que el efecto de estar en el segmento menor, que es el segmento más pequeño,
tiene dos efectos prácticos, digamos, que son importantes. Primero, que los que están en el segmento menor quedan eximidos de realizar el plan de inversiones. Todos tienen que hacer un plan de inversiones, pero en el caso de los menores, ese plan de inversiones lo deberíamos desarrollar como subdirección. Ese es el primero. Y el segundo, que es un tema también que pudiera ser relevante, pero que es que los sistemas medianos y menores y mayores son los que tienen que generar un fondo para la reposición e inversión de largo plazo. Y ese fondo de inversión e inversión de largo plazo, que lo tienen que hacer los medianos y mayores, tiene que generarse con un cargo tarifario que es un adicional a la tarifa y que se va a ir definiendo progresivamente. O sea, desde el primero de los medianos hasta el último de los grandes va a ir creciendo y va a ser, no sé, un 1%, un 2%, un cargo adicional. Entonces, pero los menores, como no tienen que generar este fondo de inversión y reposición, quedan eximidos. Esos son los dos temas fundamentales en el reglamento. Ahora, respecto de la propuesta, inicialmente, en la primera propuesta de reglamento que vimos al principio, digamos, de la administración, nosotros consideramos que 150 arranques era el límite para los menores. Eso significaba dejar al 49% de los sistemas como menores y el resto en medianos y mayores. Después de las conversaciones que tuvimos con todos, digamos, no solo con FENAPRO, sino que con todos, se hizo un análisis y se llegó a que podíamos dejar ese número en 200. Insisto que esto es para partir, porque después hay que aplicar los otros conceptos y eventualmente uno que está clasificado como mediano puede pasar a menor. Por ejemplo, si está en una zona con un índice de ruralidad muy alto o un índice de vulnerabilidad muy alto o está en zona extrema, aplican varios criterios. Entonces, en el fondo esta es la partida y de aquí lo único que va a pasar es que van a crecer los menores y van a crecer los medianos al aplicar el resto de los parámetros. Finalmente, en la propuesta que nosotros hicimos, la definitiva, la última, el día 27 después de la reunión del 27 de noviembre, que era la propuesta era 200, después de esa reunión nosotros finalmente hicimos un análisis, porque la propuesta de FENAPRO era una más alta, y nosotros quedamos en que el documento definitivo dejaba en 250 a los menores, y eso significaba dejar al 72% de los sistemas como menores. Y el resto, medianos y mayores, el 28%. La propuesta de FENAPRO era que los menores, me voy a centrar en los menores, porque los otros no tienen gran efecto, pero en los menores era que esto partiera en 300. Y la propuesta, digamos, que nosotros hicimos la semana pasada, y es la propuesta que está hoy día y que está en el reglamento incluida, es que nosotros incorporaríamos 300, pero de manera provisoria. ¿Y qué quiere decir esto provisoria? La ley establece que tienen que evaluarse las licencias y además tienen que evaluarse todos los demás criterios. Y esto, la primera evaluación es en el año 7. 2 años para registrarse, 5 años después empieza la primera evaluación. Es decir, si esto saliera ahora, en el año 2025 sería la primera evaluación. La propuesta nuestra que hace el Ministerio es dejar provisoriamente el límite en 300 hasta la primera evaluación, en donde volveríamos a 250 y ya tendríamos todo el resto de la información que nos permitiría clasificar de buena forma a todos los sistemas. Dejar en 300 el límite significa que el 78% de los comités y cooperativas de agua potable rural queda calificado como menor. Por otro lado, mayores, que estaríamos llegando como cifra definitiva 500, de 500 para arriba sería mayor, significa dejar solo el 10% de los sistemas en mayores. Si esto sube a 600, significa dejar solo el 7% de los sistemas en mayores. Entonces nosotros, la propuesta nuestra, que este es el punto, digamos, que estamos analizando y como les digo, la propuesta nuestra y que es lo que está hoy día avisado y es lo que hemos propuesto, es que entonces provisoriamente hasta el año 7, 300, el año 7 cambia el límite en términos de número a 250, pero se aplica todo el resto de los parámetros y por lo tanto cualquiera que quede con alguna excepcionalidad se puede manejar inmediatamente y por lo tanto se queda como menor. Creemos que es un número, como ustedes ven, la progresión ha sido importante, hemos pasado de 150 a 300 y esto es una cuestión de gusto, digamos, es una cuestión de análisis y del espíritu que hay detrás, digamos, hay que clasificar a unos menores, otros medianos y otros mayores. Mayores son muy poquitos, son entre el 7 y el 10% de los sistemas, estamos hablando de más o menos 80, 90 sistemas, no son muchos, de los 1800. Y los medianos ya es un grupo un poquito mayor, pero el efecto principal es en los menores. Entonces la situación hoy día, tenemos un reglamento, una versión lista,
Hay una respuesta que le demos a FENAPRO respecto de las observaciones que nos hicieron el día jueves. Nosotros la estamos elaborando, pretendemos terminarla esta semana, enviársela y con eso nosotros estaríamos en condiciones de cerrar el reglamento, que vaya firme el ministro y se empiece el proceso para que finalmente ingrese una nueva versión a Contraloría, que tendrá que hacer la tramitación, como bien ustedes saben, en Contraloría, y esperamos que eso finalmente nos dé pie a contar con el reglamento de aquí a mediados de año, deberíamos tener la ley vigente. Nosotros estimamos, si Contraloría se demora poco, pero si se demora mucho, esperamos que no. Creemos que hemos hecho un trabajo importante, hemos hecho hartos acuerdos, hemos explicado, hemos hecho hartos, ha sido bien enriquecedor porque efectivamente hay que, la aplicación práctica de esto es lo importante. La ley establece progresión, creemos que va en el espíritu, y la primera opción al año 7, es decir, el año 2025, nos parece que es un buen plazo para poder sentarnos aquí y ver cómo ha funcionado esto, pero creemos que tenemos un reglamento bastante robusto en función de la ley. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, señor Sola. Le ofrezco la palabra entonces a Gloria Alvarado en representación de FENAPRO. Muy buenos días, señora presidenta de la comisión, señora Allende, a todos los asesores que están acá, a todos los participantes de la mesa de esta reunión, de esta sesión. Vengo acompañada con distintos dirigentes de varias regiones de Chile y inclusive de Los Ángeles. Está Gustavo también acá presente, de la cuarta, de la sexta y de la quinta. Bueno, señalar, señora presidenta, que todas las observaciones parten de la naturaleza de las comunidades con organizaciones sin fines de lucro que pertenecen a la comunidad. Organizaciones que pertenecen a la comunidad y no al Estado. Si bien el Estado ha apoyado, porque es su obligación, pero las comunidades a través de estas organizaciones comunitarias han aportado bastante. Por tanto, sentimos que hay que respetarlas y no hacer imposiciones. Ahora, igual tenemos cierto temor de que, no sé, si no quieren que este modelo surja o quieren que termine, bueno, que nos lo digan. Sabemos que hay servicios sanitarios rurales que no lo hacen tan bien, sin embargo, la mayoría sí lo hace bien. La perfección no existe. Aquí hay una tremenda voluntad para hacer bien las cosas, por tanto, a ellos hay que apoyarlos. Nosotros sentimos que los dirigentes comunitarios necesitan bastante apoyo. Agradecemos mucho al Ministerio de Obras Públicas por haber abierto las puertas y para haber podido trabajar todo este tiempo. Sin embargo, sentimos que esta agüita tiene una historia y esto no se va a olvidar y la cobraremos en cierto modo de que si esto cambia el curso, sobre todo que hoy día el agua está tomando una relevancia muy importante. El Estado tiene la obligación de ayudarnos y todo lo logrado en todo este proceso es mérito de todos estos años del programa de agua potable rural que tiene más de 50 años, mérito en gran parte de los dirigentes rurales y sus organizaciones locales. Por tanto, queremos que la ley, el reglamento y todo lo que ello significa vayan apoyo, que los servicios sanitarios rurales vayan creciendo y mejorando. Ese es el sentido. Con respecto de nuestra apreciación y tal cual como nos ha solicitado acá la comisión, queremos en unas par de plantillas mostrar todo el trabajo que se ha realizado a través de los años, porque ha sido un trabajo súper serio por parte de los dirigentes nacionales, que hemos recorrido kilómetros y kilómetros, muchas veces sin recursos, para poder sentarnos con la autoridad y poder conversar y poder programar lo que viene, ¿no es cierto?, para nuestro servicio. Partió este trabajo con una amenaza de privatización, el programa de agua potable estaba siendo amenazado, y bueno, y la unión y asociatividad del mundo rural fueron claves para incidir en política pública, para que nos abrieran las puertas del nivel central y comenzar con un trabajo de elaboración de la Ley de Servicios Sanitarios Rural.
Fueron 18 años de trabajo constante y permanente con el Ejecutivo y con el legislador, logrando este fruto, una ley por primera vez en Chile que nosotros conocemos, que se hizo con participación ciudadana desde el principio hasta el fin. Fue iniciativa de los dirigentes nacionales esta normativa y por eso le hemos hecho este seguimiento acucioso. Una ley promulgada y publicada gracias, como digo, a la asociatividad de todos estos dirigentes desde la cuarta hasta la 10ª región. Bueno, las necesidades obviamente era tener una sola voz nacional y teníamos dos objetivos claros, que era proteger la forma de administración comunitaria y proteger el territorio operacional, ¿no es cierto? Aquí hay un tremendo capital social de las comunidades y que obviamente nosotros queríamos proteger y queríamos además que la sanitaria no siguiera avanzando hacia los territorios rurales, por eso es que para nosotros eran y son muy importantes estos dos objetivos. Obviamente que es una normativa muy clara que viene a regular los aspectos técnicos, normativos, tarifarios, formas de gestión, patrimonio para agua potable y para saneamiento, y una institucionalidad obviamente que también regule todos los aspectos del funcionamiento de los servicios sanitarios rurales, incluyendo la coordinación e implementación de los programas desde el Estado hacia las comunidades. En definitiva, proteger a las comunidades con los bienes indispensables que se declararon en la ley, con los fondos de reserva para enfrentar eventualidades, para trabajar en comunidad frente a objetivos colectivos. Esta es nuestra Federación Nacional, tenemos 7 asociaciones ya adheridas a nuestra Federación Nacional con gran cantidad de servicios de base, comités y cooperativas. Por lo tanto, nosotros nos debemos a ello y estamos trabajando en una organización de tercer nivel ahora para poder prever y tratar de velar porque la ley y reglamento que quede en condiciones, ¿no es cierto?, para que los servicios puedan funcionar de la mejor forma. Bueno, logramos que con todo este trabajo que se lograra visibilizar lo que hacemos día a día. Con ello hemos logrado respeto por nuestro trabajo, hemos recogido las observaciones, los aportes desde las bases, desde las mismas cooperativas y comités para incorporarlo en un trabajo serio, participativo, horizontal con el Ejecutivo y transversal con los parlamentarios, porque aquí hemos estado acá en el Congreso muchas veces y hemos tenido también el apoyo del legislador, porque este proyecto ha sido transversal. Bueno, ha habido un empoderamiento de FENAPRU como interlocutores clave, ¿no es cierto?, en esta ley. Hemos sido, dada la representación nacional que tenemos, somos los que hemos estado interactuando con el Ministerio de Obras Públicas de manera continua y permanente. Aquí hay algunas imágenes de los diferentes hitos de todo nuestro trabajo, partiendo desde la primera firma del proyecto de ley, por allá en el año 2008, hasta la firma del reglamento que está en el año 2017. Bueno, con respecto de la apreciación de la Ley de Servicios Sanitarios Rural y reglamento y lo que nos convoca acá, bueno, nosotros tenemos algunas observaciones a la ley y reglamento. A lo mejor ustedes dirán, vendrá fuera de plazo, tal vez. Entendemos que el Ministerio de Obras Públicas ha tenido un trabajo con nosotros. Nosotros hemos acudido, hemos conversado. Han habido momentos de acuerdo y otros momentos que no ha habido mucho acuerdo. Como por ejemplo en este punto que nosotros en algún momento lo señalamos, que habla en un párrafo acá que el servicio sanitario rural podrá ser operado por un comité o una cooperativa a los que se les haya otorgado una licencia por el Ministerio de Obras Públicas. Dice excepcionalmente, aquí está la frase, excepcionalmente conforme lo establezca en el reglamento, el servicio podrá ser operado por una persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas previo informe favorable de la Autoridad Sanitaria Regional. Esa figura de persona natural y jurídica lo señalamos en algún momento, pero no hubo mayor atención. Nos preocupa mucho en realidad, porque más abajo señala que las cooperativas podrán ser sin fines de lucro. Los comités por esencia son sin fines de lucro. Sin embargo, acá en este primer párrafo, para las personas naturales y jurídicas no se dice nada al respecto. Entonces queda claramente una puerta abierta para otra interpretación, ¿ya?
En 50 años no hay una jurisprudencia que una persona haya administrado una OPR. Por ejemplo, ¿qué pasa que si una sola persona lo administra, lo toma? ¿Qué pasa con las utilidades? ¿Ah? Este artículo sentimos que deja libre disposición que sea una persona natural o jurídica quien se haga cargo de los servicios sanitarios rurales. Entonces, por ello, dado que la ley ya está promulgada y publicada, sentimos que todavía podemos hacer algo en el reglamento y discúlpenos porque a lo mejor estamos llegando casi en una fecha tope, pero hemos solicitado que se acerque el concepto de excepcionalidad para conocer a juicio de la subdirección cuáles serían los casos en cuáles operaría la excepcionalidad, dado que en este caso no existen mayores requisitos, como ustedes lo puedan ver, no existen mayores requisitos para las personas naturales o jurídicas. Ya ese es un tema que hay que abordar y que lo podemos hoy día acercar en el reglamento. Con respecto del reglamento, señalar que, bueno, estuvimos la primera etapa, estuvimos la segunda etapa del año 2018. Como señalaba recién, hay puntos en concordancia, otros en desacuerdo. Los tiempos del ministerio no son los mismos que los nuestros. Nosotros no nos paga nadie, somos dirigentes voluntarios. Ha sido más lento nuestro trabajo porque nosotros mismos todos trabajamos en diferentes cooperativas de comité. Entonces, obviamente, vamos a un ritmo menor que el Ministerio ya de Obras Públicas. Por lo tanto, por eso es que a veces podemos llegar un poco tarde. Y bueno, con respecto a la segmentación, el Ministerio, tal cual como lo señala el subdirector, de las 3 clasificaciones, la propuesta que habían tenido últimamente 250 y los menores, los medianos de 251 a 500 y los mayores de 501 en adelante. Bueno, FENAPRO tiene la postura de que sean 300 los menores, los medianos que sean de 301 a 700 y los mayores que sean de 701 en adelante. Bueno, ¿por qué? Nosotros en realidad sentimos que hay muchas brechas. Hoy día en el mundo rural hay mucha gente que le tiene terror a la Ley de Servicio Sanitario Rural porque señalan que no la conocen, muchos no la conocen todavía, que son muchos aspectos técnicos que no son de su vida diaria, de su trajín diario. Y Chile es muy disperso, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Hay todo un tema geográfico, multicultural. Hay mucha gente que no está asociada, que trabaja como isla, que hay que potenciar un poco la asociatividad. Hay gente que no tiene mucho acceso a la información, a las comunicaciones, estas no siempre son fluidas. Hay baja escolaridad, fundamentalmente hay baja escolaridad. El concepto de la profesionalización también escasea. El envejecimiento de los dirigentes y falta de interés de los jóvenes. O sea, es decir, hay brechas, bastantes brechas que el Ministerio de Obras Públicas en su recorrido tiene que darse cuenta, porque de verdad que es cierto, nosotros no es que estemos en contra de lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, al contrario, nosotros lo único que queremos es hacer un aporte, pero también queremos que ellos se den cuenta de que nosotros conocemos la realidad de abajo hacia arriba, por lo tanto podemos conocer la naturaleza de nuestras organizaciones y podemos señalarla. Es distinto cuando se regula de arriba hacia abajo. Entonces, por esa misma razón que nosotros solicitamos que se nos considere nuestras observaciones, nuestros aportes, porque conocemos nuestro territorio, sabemos cómo funcionan, sabemos la lentitud que tiene y todo ello. Con respecto de las temores en el fondo o de las ¿cómo se podría decir? De lo que nos afectaría, por ejemplo, a los menores, que si quedan muchos servicios considerados los medianos, por eso que nosotros queremos un corte más arriba, hasta 300, porque sentimos que hay algunos pequeños que estarían quedando en los medianos, y los medianos, por ejemplo, en este sentido, tienen que cumplir con un plan de inversión, al igual que los mayores, y eso es elaborado, debería ser elaborado por un profesional con expertise en el área, ¿no es cierto?, porque tiene toda una especificidad técnica. Tiene que también tener un fondo de reposición y reinversión, porque
tiene que considerarse ese valor cuando se calculen las tarifas. Ese valor lo tiene que pagar el usuario y obviamente la tarifa se va a incrementar. El sistema de facturación tiene que tenerlo también un sistema mediano, no así el menor. La factibilidad de servicio tiene que hacer un informe técnico, que eso también lo hace un profesional. Propender a la especialización, también ideal que se vaya profesionalizando el sector, ¿no es cierto? Nosotros también estamos en la misma postura, pero eso también tiene un costo. También se exige mayor documentación, ¿no es cierto?, para estos dos segmentos. Subsidio a la inversión, aquí dependiendo del monto que tenga, ¿no es cierto?, a la hora de postular a un proyecto, es si va a ser adjudicatorio del subsidio o no. Obviamente va a tener que poner un aporte al subsidio. Todavía no, la ley de inversión aún no entra en vigencia. Se supone que con la entrada en vigencia de la ley nuestra entraría en vigencia esa otra ley. La intensidad de la fiscalización también sería mayor para los medianos y mayores, y la intensidad de las sanciones también. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación que vayan a haber algunos servicios pequeños que van a estar en la clasificación de los medianos. Nosotros le decimos van a estar con el disfraz de mediano, y eso para nosotros de verdad que es cierto que nos preocupa mucho, porque conocemos la realidad del sector. El Ministerio nos ha propuesto no ha aceptado una propuesta, pero de forma transitoria, 300 y 600, inclusive hasta 600 han dejado el mayor, pero es solo hasta 7 años, en circunstancias que a nosotros no nos sirve 7 años, porque lo que pasa es que si un servicio de agua potable ha sido clasificado en el menor y después a los 7 años pasa al mediano, a nosotros nos van a colgar, porque nadie sabe lo que va a pasar en 7 años, ¿no es cierto? Puede ser que a lo mejor se ajuste la clasificación, puede que no, pero eso se va a determinar en los 7 años. Nosotros no podemos casarnos con una clasificación que esté condicionada. Acá, por ejemplo, la subdirección había colocado un artículo transitorio que señala así. La subdirección dice: podrá clasificar provisionalmente a los operadores que se refiere el artículo segundo transitorio de la ley en las categorías menor, mediano y mayor, según el número de arranque que cada sistema posea y considerando los factores complementarios señalados en el artículo 106 del reglamento. Los factores complementarios son los que señala el subdirector, que tienen que ver con la cercanía al área urbana, los grados de vulnerabilidad, el ser de comunidad indígena, agrícola, etcétera. Bueno, dice que señalado en el artículo 106 que cuenten con información disponible. Se aplicará la definición en régimen, dice, cuando la subdirección disponga de la totalidad de la información de los operadores y haya concluido la primera fijación tarifaria conforme al reglamento. Es decir, a los 7 años tendrían que tener esta información, ya la primera fijación tarifaria, y también toda la información completa de los servicios sanitarios rurales, porque hoy día no la tienen, entonces es como difícil que puedan clasificar hoy día un servicio si todavía la información no está completa. Pensamos que debería mantenerse ese segundo artículo propuesto en la primera versión del reglamento. Viendo otros temas también que nos afectan en el fondo, que tiene que ver con los derechos de agua, también nosotros no nos dimos cuenta, y como decía en un momento, nosotros vamos un poco más lento, que el artículo 20, el número 4, habla que la identificación de las fuentes de agua y sus respectivos derechos, dice, en el caso de la licencia de producción de agua potable, es decir, que tenemos que tener esa información son uno de los requisitos para poder solicitar la licencia. En circunstancias que hoy hay muchos derechos de agua que no están en propiedad de los servicios sanitarios rurales, ni hay documentos que señalen que están en manos de terceros. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que los tenemos? Porque aquí dice claramente la identificación de las fuentes de agua y sus respectivos derechos. Y si no los tenemos, ¿cómo los mostramos? Entonces, ahí es cuando nos entra la duda de qué hacemos en el momento.
La ejecución de los programas de capacitación, el artículo 104 señala que los programas de capacitación, la subdirección podrá ejecutarlos directamente o contratarlos a terceros debidamente inscritos en el registro a que se refiere el artículo 119 del reglamento en la especialidad respectiva. Y el artículo 119 habla del registro de asesorías, no habla de temas de capacitación, no de centros de formación técnica o profesional. Entonces, por tanto, no necesariamente debe estar en este registro. Es más, vemos difícil que una universidad, por ejemplo, se quiera inscribir en estos registros, ya, porque este es un registro de asesoría. Entonces, este artículo sentimos que tiene que quedar más abierto, que más centros de formación técnica profesional puedan impartir programas de capacitación, no necesariamente que estén inscritos en el registro de asesoría, que claramente tiene otro fin, ya, de asesorar, no de capacitar técnica o profesionalmente. Bueno, este artículo es nuevo en la última versión, porque esto no fue conversado con nosotros en las versiones anteriores, ya, para que quede claro también esto. Con respecto a la factibilidad de servicio, el artículo número 46, el inciso séptimo, dice que una copia del informe de diseño deberá ser entregada a la subdirección regional para su aprobación. Hay cooperativas y comités que tienen todos sus diagnósticos, saben las capacidades que tiene su servicio, por lo tanto, pueden ellos fácilmente otorgar una factibilidad técnica de forma responsable, sin la necesidad de que la subdirección tenga que aprobarla. ¿Ya? De hecho, esto lo realizamos hoy día. Muchos servicios sanitarios rurales lo realizamos hoy día. Esto sentimos que atenta claramente a la autonomía de un servicio sanitario rural, porque hoy día ya lo hacemos. Entonces, esta ley se supone que es para mejorar, a lo mejor lo que no estamos haciendo tal vez bien, pero lo que estamos haciendo bien, tratar de potenciarlo y de mejorarlo. Otra alternativa que podría ser viable también es que la factibilidad pueda ser otorgada por un ingeniero calificado, contratado por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rural o por la autoridad competente, que también eso nos da la facilidad de que nosotros también podamos hacer ese trabajo. Ahora, los servicios pequeñitos obviamente van a necesitar más apoyo y seguramente van a acudir a la subdirección, pero los que lo podemos hacer solo, que nos dejen también a nosotros hacerlo. Entendemos que eso va por un tema de capacidad del servicio, por la infraestructura que ha invertido el Estado, ¿no es cierto? Pero también nosotros conocemos esa parte y la podemos resguardar. Con respecto al territorio operacional, el artículo 7, letra G, al momento dice definir el territorio operacional y delimitarlo con las coordenadas georreferenciales, es muy importante que los límites sean las instalaciones de agua potable y alcantarillado existentes, y solicitamos se agregue los proyectados. Bueno, esto lo conversamos en la mesa técnica, sin embargo la definición propuesta es proyectos en desarrollo. Entonces, a nosotros no nos deja muy tranquilo esa definición, dado que los proyectos en desarrollo finalmente se convierten en existentes. Entonces, queda desierto el territorio local con capacidad de expansión. Nadie más que la comunidad sabe hasta dónde pueden crecer su territorio. Por tanto, esto es muy importante que queden hilos proyectados, ¿ya? Con respecto a la prestación regulada, el artículo 77, último inciso, dice que las prestaciones distintas a la indicada y que pueden ser proporcionadas por los operadores solo podrán ser incluidas en la respectiva boleta o factura previa autorización escrita y expresa del usuario, lo que preocupa, porque si una persona rompe un medidor, no podemos preguntarle a él si la va a pagar o no. Él tiene que pagarlo porque él lo destruyó. Entonces, esto queda bajo el arbitrio de la persona que hizo ese daño. Entonces, esto fue observado y no rectificado o aclarado. La inscripción de candidatura. El artículo 83 de elección de consejeros, Consejo Consultivo, letra D, habla que considerando que en el artículo número 80 se define la proporción de participantes según el grado de asociatividad, el número mayor para participantes o al Consejo Consultivo Nacional de Cooperativas o Comités no afiliados a federaciones, asociaciones y confederaciones nacionales, regionales o provinciales es máximo 3. Entonces, esta letra del artículo de la letra D debiera señalar hasta 3 y no hasta 5, y señala hasta 5. Entonces ahí sentimos que hay un error. Esto también fue observado.
Aplicación de sanciones. El artículo 97 dice que los plazos no estarían concordando con el procedimiento a realizar. En caso de multa, dice que el artículo 97 deben pagarse dentro de los 10 días contados desde la fecha de notificación. Y el artículo 98 habla de la condonación o rebaja de multa. Señala que dentro del plazo de 30 días podrá solicitar a la superintendencia una rebaja o condonación de la multa. Entonces, nosotros solicitamos que se revise ambos artículos, porque nosotros en 10 días no nos alcanza para solicitar, por ejemplo, la reposición, la condonación habremos tenido que pagar la multa ya. Es más, el territorio rural estamos distantes del correo, es más difícil la notificación. Así que por lo tanto el proceso es más largo, con nosotros es más largo, por lo tanto sentimos que tiene que ser observado y esto fue conversado. Las medidas con respecto del tema de mecanismo de autorregulación y transparencia, el artículo 114, letra I, habla de la cuota de incorporación. La última frase dice: esta cuota solo podrá ser exigida cuando se trate de un nuevo arranque, agregar o de una nueva conexión de alcantarillado, porque no hay que olvidarse que también esta ley regula el saneamiento rural. La conexión de alcantarillado también se cobra. Esto es nuevo. Entonces, hay algunos temas que aquí han surgido nuevos desde la última versión, que no fueron conversados en la penúltima o en la reunión anterior. Lo cual nos preocupa que haya sido así. Aquí queremos pedir también un apoyo tanto a la subdirección como también a la comisión, que la subdirección y la comisión también puedan ayudarnos a gestionar con el Banco Estado, podría ser, o no sé, otro banco, para que facilite la apertura de cuenta bancaria especial que vamos a tener que tener nosotros para los fondos de reserva, de garantía, fondos de reposición y reinversión, que los vamos a tener que tener en cuentas aparte. Hoy día es súper complejo solicitar una cuenta como servicio de agua potable rural, porque no tenemos espaldas económicas que nos respalden. Por lo tanto, necesitamos apoyo para que también cuando entre en vigencia la ley nosotros tengamos la facilidad de solicitar esas cuentas. Bueno, finalmente, como conclusión, cuando se comenzó a trabajar en la ley, se pensó que la gente del mundo rural tuviera herramientas y directrices para hacer el trabajo mejor, que tuviera apoyo de la subdirección y que el modelo fuera sostenible en el tiempo. Se pensó en gradualidad, pero no se pensó en trabas, en procedimientos que compliquen el funcionamiento de la ley, y menos que pongan en riesgo la supervivencia de este modelo. Por ello solicitamos a la Comisión interceder ante el Ministerio de Obras Públicas para definir, reconsiderar, revisar, complementar, reparar artículos del reglamento para una mejor comprensión y mejor implementación de la ley. Sabiendo que nuestro Chile es disímil en las diferentes partes del territorio, ¿no es cierto? De hecho, nosotros nunca pudimos llegar a los extremos, norte, Arica y Aysén, nunca hemos podido llegar. Bueno, quiero antes de terminar el tema del reglamento, a la Comisión quiero dejar un mensaje, que estamos súper preocupados por el tema del agua para el consumo humano, que esto cambia un poquito del tema, por favor, es solamente esta plantilla y con eso termino. Nosotros estamos muy preocupados por el agua para el consumo humano, porque hoy día vemos con mucha preocupación que hay hectáreas y más hectáreas plantadas en los cerros, con paltos, con también olivos y otras plantaciones. También vemos que se ha multiplicado la cantidad de bosque exógeno, como los pinos y los eucaliptos. Esto, obviamente, ustedes saben que consume mucha cantidad de agua y va en desmedro, ¿no es cierto?, de la vegetación nativa y de la flora y fauna nativa. Aquí vemos con mucha preocupación porque hoy día ya Petorca, todos saben que está quedando sin agua, pero sin embargo los paltos están súper lindos en la parte superior, ¿no es cierto?, de los cerros, y la gente, como digo, en el plano no tiene agua. Hoy día Petorca está avanzando hacia el sur, de hecho están talando los árboles en la zona de las Palmas de Cocalán, va avanzando hacia la sexta región, o sea, Petorca, vamos a tener un segundo Petorca ya, y esto es
súper preocupante. Yo creo que se le tiene que poner una limitación a la cantidad de territorio plantado, porque no puede ser que a diestra y siniestra se siga plantando. Tiene que haber un ordenamiento territorial, tiene que haber una preocupación por las comunidades que consumen, que necesitan esta agua para el consumo humano. Y bueno, nosotros sabemos y conocemos que la naturaleza es sabia, es decir, el agua es para el plano y seco lo seco. Es decir, hoy día estamos haciendo experimentos con lo seco, más encima ese riego está dignificado, es subsidiado por el Estado, cuestión que nos preocupa mucho. Así que una especial atención, y de eso yo creo que vamos a tener que venir a hablar específicamente de ese tema más adelante. De momento, decirles que muchas gracias por habernos escuchado y como digo, queremos lo mejor de este reglamento. No estamos en contra del Ministerio, queremos apoyar, de hecho hemos estado trabajando, ellos saben todo lo que hemos estado trabajando, pero queremos que concordancia, dado que conocemos, como decía, muy bien el territorio de abajo hacia arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Vamos a ofrecer la palabra a la senadora Proboste y posteriormente alguna otra persona de la delegación, de don Claudio también, para seguir este debate. Muy bien. Usted se inscribe también para hacer uso de la palabra. Va a hacer uso de la palabra la senadora Proboste y después entrego la palabra al resto de los presentes. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a nuestros invitados y quisiera hacer algunas consultas al director y subdirector de la DOH, como ustedes definan. Me gustaría consultarle cuando hicieron la... Mira, qué bien, ¿eh? La asistente, si nos pudiesen entregar el calendario de todas las reuniones que se hicieron en regiones para difundir el reglamento. Me gustaría que pudiese a lo mejor entregar mayores detalles de cuál fue la definición o cómo llegaron a esta definición de segmentos, mediano, mayor, pequeño. Lo pregunto porque cuando uno mira realidades que tiene más cercanas, uno dice, pero perdón, esto no es la realidad, no es el promedio, o sea, el promedio de la cantidad de arranques en una provincia que uno conoce más cercano, estarían todos en los segmentos de mediano o mayor. Y eso no es así. La dispersión que tienen es también un elemento a considerar. Entonces me gustaría que pudiésemos dedicarle más tiempo a esta definición de los segmentos, pero estos segmentos además con una radiografía de rostro real de cómo hoy día se distribuyen territorialmente. Me gustaría preguntarle al Ministerio, dado que la ley establece que el reglamento puede también definir otras características de uso doméstico. La ley define uso doméstico como el agua para el consumo familiar, para pequeñas actividades comerciales o artesanales, y dice a continuación u otros que defina el reglamento, si es que ustedes van a definir otros usos domésticos. Me gustaría preguntarle, porque en la ley se define que se pone una de las causales para colocar fin a las licencias tiene que ver con requisitos que están establecidos en calidad del agua. Y mientras lo escuchaba y veía la síntesis, yo digo, es bien curioso esto, porque a las empresas que lucran, tienen mala calidad del agua, siguen realizando y cobrando a las personas. Y el Estado no tiene forma de determinar, por ejemplo, concesiones como es el caso de Aguas Chañar en la región de Atacama. Entonces, me gustaría, porque dado que el artículo 17, referido a calidad del agua, establece también condiciones especiales, me gustaría saber cuáles son aquellos que van a estar contenidos en el reglamento. Hay algo que también señaló la presidenta de FENAPRU, y que tiene que ver con la propiedad de los derechos de agua, la identificación de la fuente y la propiedad de los derechos de agua. Entonces, me gustaría preguntarles, si no lo tienen, que lo puedan enviar, comité por comité, ¿cuántos tienen sus derechos de agua inscritos? ¿Cuántos tienen una definición de sus fuentes? ¿Y qué es lo que se espera realizar respecto de esta materia? Lo digo porque es clave respecto de la mantención de las licencias. Me gustaría preguntarles también respecto del artículo 20, letra 12,
en donde se establecen los requisitos para acceder a estas licencias. Dice, pero además de los que la ley establece, dice, respecto a la solicitud, dice, la solicitud de licencia se presentará ante la subdirección, etcétera, y establecen estos 12 criterios en la ley. Pero además dice en que pueden haber otros antecedentes que se requieran, que van a estar definidos en el reglamento. Entonces, si es que conocer ahora, si es que ustedes están agregando nuevos elementos para la solicitud de las licencias. Cuando se establece que se debe publicar, y de hecho esto fue un tema bien debatido en la comisión de cómo se publicaba, entonces se señalaron que eran diarios de circulación local, provincial, radios, pero se dejó definido en que era el reglamento el que iba a determinar el número de menciones. Entonces me gustaría también conocer cuál es el número de menciones que están definiendo en el reglamento. También cuando se definen cuáles son, insisto, las condiciones para acceder a la licencia, luego se dice que van a haber otras condiciones que van a ser accesorias para el otorgamiento de la licencia. Y estas deben estar definidas en el reglamento. Entonces me gustaría saber cuáles son esas condiciones accesorias que ustedes están planteando. De la misma forma, en el artículo 42 se establece en que se van a poder utilizar de forma distinta, me refiero a los fondos de reposición y reinversión, pueden tener usos distintos a reposición e infraestructura. Y esos usos distintos debieran estar, dice, establecidos en el reglamento. Me gustaría saber cuáles son, o si se van a dejar los que están contenidos en la ley. Y en la ley dice que ese fondo es para el fondo de reinversión, reposición y reinversión, para infraestructura y reposición. De la misma forma, en el artículo 47 también se deja referido el reglamento, en el marco de los derechos del operador, los cobros de reajuste de intereses. Y ahí se establece que va a ser el reglamento el que va a definir los plazos de la mora, de cuánto tiempo se va a definir la morosidad para hacer los cobros de reajuste de intereses. Entonces, me gustaría saber cuál es el tiempo, el plazo que va a definir el reglamento, y me gustaría conocer cuál es la realidad hoy día de los reglamentos de los comités de agua potable rural para definir los cobros por reajustes de intereses, de manera de poder verificar si es que hay coincidencia con una práctica ya más conocida por todos. Me gustaría también conocer respecto al artículo 52 si es que ustedes van a agregar nuevas causales de inhabilidad. Porque la ley establece un conjunto de inhabilidades, pero además dice otras que puedan estar definidas en el reglamento. También la presidenta de FENAPRO habló respecto al tema de la capacitación y me gustaría a lo mejor que pudiésemos tener respuesta a las inquietudes que ella planteaba. No obstante, en el artículo 32 se señala como una de las tareas de la subdirección establecer programas especiales de capacitación a los operadores, como una tarea del Ministerio. Entonces, me gustaría saber si es que ya existe una calendarización de programas de capacitación desde el Ministerio, particularmente de la Dirección de Obras Hidráulicas, a los operadores de los sistemas de agua potable rural. Y me gustaría que respecto del artículo 40, letra B, se señala, el artículo 40 dice de referencia a la continuidad del servicio, pero la letra B señala en que es el reglamento el que va a definir cuál es el tiempo con el que el comité debe anunciar una interrupción del suministro. Entonces, me gustaría también saber cuál es el tiempo que el reglamento está definiendo para aquello y si es que se va a hacer cargo el reglamento de un vacío que tiene que ver con las situaciones fortuitas. Yo que vivo en la región, me encantaría que alguien le exigiera continuidad al servicio sanitario urbano que tenemos, porque se corta el agua cuando quiere, contaminan el agua cuando quieren y nadie pone en duda siquiera
el que puedan quitarle su licencia. Eso, Presidenta, por ahora. Bueno, son hartas preocupaciones, ha tomado nota el Ejecutivo y quizás lo podemos plasmar también en un oficio que envíe la Comisión. Sí, perfecto. Para que sea más exhaustiva la respuesta a que son varios temas. Presidenta, nosotros igual, disculpe, como estoy en Hacienda también y comenzó ahora la ya votación. Hizo todas las preguntas muy pertinentes, senadora Proboste, así es que... Y vamos a quedar muy atentos a la respuesta porque estamos siguiendo la sesión también que está transmitiéndose. Está liberada y plasmamos las consultas en un oficio y posteriormente recibimos... Le vamos a dar la palabra a un integrante de la comisión de FENAPRO y le doy la palabra al señor director, a la señora senadora Allende también. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias por esta instancia, ya lo he dicho más de una vez. Este programa de agua potable tiene 54 años, así que es una garantía para nuestro país que podemos funcionar por tanto tiempo. Pero me voy a referirme al tema de los derechos de agua que exige el reglamento y su ley. En la quinta región, cuando se crearon las cooperativas y comités en Aconcagua específicamente, construyó el Estado. Corfo construyó, ESVAR administró, y así funcionamos. Pero en el año 81, ESVAR pasó a manos privadas, se concesionaron las empresas, creó una empresa que se llama Lago Peñuela, quinta región, una empresa ficticia para mí. Y sigo el seguimiento por largos años con dirigentes de la zona, y esos derechos de agua estaban en el Lago Peñuela, y el año antepasado, 2 años atrás, los compró. Primero se dijo que habían sido cedidos a la Corfo, pero en realidad tenemos la escritura que la Corfo los compró y están en poder de una sanitaria del Estado. Entonces nosotros como región y provincia los preocupamos de los derechos de agua porque San Felipe y Aconcagua están haciendo uso de todo el recurso que existe ya. De hecho hay una batería de pozos desde Curimón a Yayay, que es por la cuenca del río Aconcagua, y obviamente los APR somos los que sufrimos la sobreexplotación de esos derechos, pero no tenemos derecho a reclamar porque no tenemos derechos de agua, pero sí efectivamente funcionamos. Entonces esa pregunta la quiero dejar planteada acá, lo interesa mucho, ¿en qué etapa están esos derechos de agua? Que curiosamente fueron inscritos en el año 81 y lo más que me llama la atención que todos los directores y organismos de la época, todos son subrogantes. Director de GEA en su momento, director de OH y director del SAC. Esa documentación la tenemos con otros servicios de la Comuna de Santa María. Fue un largo trabajo, fue una búsqueda hasta que llegamos a la definición que nunca fueron cedidos en realidad. Corfo en esta última vez los compró. ¿Qué nos preocupa? Es que Corfo ya no es como Corfo cuando creó los APR, ya es distinto. Eso sería mi inquietud como dirigente. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la senadora Allende y posteriormente a don Claudio, director de la DOH. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a nuestros invitados y, por cierto, a Gloria y a los distintos dirigentes de diversas regiones. Yo primero me gustaría una pregunta bien de fondo. Me gustaría entender que el reglamento y la ley, en principio, el objetivo de fondo es mantener un sistema de agua potable rural, se llama hasta hace poco, o servicios sanitarios rurales. Porque yo creo que esa es la gran pregunta, porque si el objetivo es mantener un sistema como este, que ha funcionado, con algunas debilidades evidentemente, pero ha funcionado por el compromiso de su gente, de sus dirigentes, de sus socios, en fin, y que ha sido la respuesta que hemos podido darle servicio en sectores rurales aislados, lejanos, con bastante dificultades de conexión. Entonces debiéramos todos hacer propender a que efectivamente no solo subsistan, sino que se proyecten y por supuesto se vayan capacitando o mejorando sus tecnologías y otras exigencias que son evidentes, digamos, para mejorar la calidad y también, por supuesto, en la medida que tienen que hacerse cargo del sistema de tratamiento de las aguas servidas. Pero a mí me gustaría conocer bien de fondo si eso es lo que queremos. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque aquí en esta sesión, en otro momento, digamos, hemos visto que hay interés de las actuales empresas sanitarias en
introducirse en el sistema, ayudar, ellos dicen vamos a ayudar a aportar con la generación de agua, digamos, o con el acceso al agua, y después la administración interna se la dejamos a los sistemas, no nos vamos a meter. Eso fue lo que nos dijeron textual, pero la pregunta es si eso es lo que quiere el gobierno, si eso es lo que va a apoyar el gobierno, si eso es una respuesta que quiere el gobierno, porque tenemos que ser honestos en esta sesión y queremos saber la realidad. Estamos abriendo las puertas para que se introduzcan las sanitarias evidentemente que tienen capital, que tienen recursos, que tienen captaciones de agua, que tienen un montón de facilidades y naturalmente sería, comillas, por llamarlo de alguna manera, una cierta competencia muy desleal. O sea, es difícil que uno pueda decir que un sistema rural, digamos, va a competir con una sanitaria. Entonces, yo creo que esa es como la pregunta bien de fondo que me gustaría saber la respuesta en lo posible con la mayor sinceridad. Se busca, quiere el gobierno actual, quiere que se introduzca la sanitaria, quiere que sean una respuesta, en fin, yo creo que ese es un tema muy básico. Porque, y la otra cosa, Presidenta, yo hace bastante tiempo atrás, ya como un par de meses, ya no me acuerdo, estuve en Quebrada Alvarado. El sistema de allá tiene muchos socios, pero tienen requerimientos, por lo menos para 500 más de arranques, y no hay respuesta. Han mandado oficio a la Dirección de Obras Hidráulicas, han pedido que se les diga si tienen o no tienen acceso a esas, digamos, captaciones para poder darle respuesta, y no tenían la respuesta. Entonces, nosotros oficiamos, y yo entiendo que no nos ha llegado formalmente la respuesta. Yo este tema lo planteé en una reunión que tuvimos por otro tema, naturalmente con el ministro de Obras Públicas, pero estaba gente de la dirección de la DOH y aproveché de plantear de que había esta inquietud y que yo quería saber porque es uno de los quizás comités con mayor número de arranque actuales y que necesita crecer. Porque la solicitud de unos 500 socios más no es menor, o 500 personas que accedan. Entonces, a mí me parece que si no hay también una buena coordinación y una buena disposición y un apoyo, en este caso va a ser subdirección, digamos, a través de la ley, francamente dejan con las manos amarradas a la gente que tiene que dar el servicio, porque no les da la respuesta y la gente siente que en la medida que no hay respuesta, no hay calidad en el servicio. Es un círculo cerrado, porque obviamente la gente dice, bueno, nosotros estamos pidiendo y no nos responden, pero los responsables son los dirigentes tienen que dar la cara, pero resulta que los dirigentes incluso acuden, en este caso, en una reunión que nosotros tuvimos, yo oficié y no tengo respuesta. Entonces yo digo, bueno, si una senadora que representa la región de Valparaíso se tarda en darle la respuesta, esto se lo dije incluso delante del ministro a raíz de otro tema que nos reunimos, digamos, que tenía que ver con el Código de Agua, era otro tema, pero en fin. Aproveché, obviamente, porque estaba el director de Obras Hidráulicas y todavía no tenemos una respuesta concluyente. Entonces, yo dejo planteado el tema, creo que es un ejemplo muy preciso que indica que algo no está funcionando bien. Y la pregunta es si estamos dispuestos entonces a cambiar las reglas en el sentido de ser mucho más expedito, acompañar de verdad, responder, ayudar en las captaciones o generaciones de agua, los derechos de agua, es la pregunta. Ahora aquí plantea el dirigente, la verdad yo desconozco la historia hacia atrás, pero sería bien interesante hacerle seguimiento y dentro del oficio que va a mandar el presidente yo espero que incorporemos la inquietud que tiene, pero es súper fundamental porque también la calidad de este servicio va asociada a la capacidad real de generación o tener acceso a la generación del agua. Si no tienen los derechos claros, si no se les ayuda con digamos, más captaciones o traspaso de derechos, la verdad es que cada vez van a tener más requerimientos porque va aumentando, digamos, el número de gente que probablemente se va a vivir, se traslada a vivir o en el verano, etcétera, etcétera, y se requiere. Ahora, otro tema aparte es el que planteó la dirigente, porque eso en algún momento nosotros lo hemos visto en varias reuniones, sin embargo todavía nos falta terminar de ver más profundamente cuál va a ser la respuesta final, sobre todo en la provincia de Aconcagua y ver de Petorca, por ejemplo, y ver cuál va a ser la respuesta al final. Que lo único que sabemos es que sigue la escasez hídrica y lo hemos expresado en esta comisión innumerables veces, decir que no nos parece que existan localidades como las que existen en la provincia de Petorca que se tienen que abastecer a través de camiones aljibe y están rodeadas de cerros completos plantados de paltos, digamos, que es francamente un no respeto al derecho humano básico que significa el acceso al agua.
Eso lo hemos planteado no una, varias veces. Y de hecho yo le he pedido a la presidenta que había una nueva sesión. En esa nueva sesión se presente un estudio que hizo bastante profundo un investigador de Terra sobre justamente el cultivo del palto en la provincia de Petorca y la crisis que se está generando. Es un tema que escapa directamente a esto, pero está relacionado, porque tiene que ver con que mal van a poder dar un buen servicio si no tienen acceso al agua, o cada vez tienen más dificultad para acceder al agua. Entonces yo creo que es bien importante. Por último, un par de cosas más. Aquí se dijo que con las exigencias que se van a poner, van a tener que ir aumentando gradualmente la tarifa. Sería bien importante conocer de qué estamos hablando, porque al final son los usuarios los que van a terminar respondiendo. Cada vez que la sanitaria, cada 5 años, hace su reajuste de tarifas, claro, son los usuarios los que tienen que responder. Pero bueno, la gente más o menos termina en el ámbito urbano aceptando porque sabe que abre una llave y tiene el servicio de mejor o mayor calidad, porque es relativo, no todas son iguales, digamos, pero por lo menos eso. Pero en el ámbito rural no es fácil, con toda la dificultad que se tiene por las distancias, la falta de conexión, en fin, y todo lo que significa. Bueno, hay que ver con mucha claridad entonces qué va a significar el alza de tarifa. Yo creo que es un tema bien crucial, porque no es lo mismo, como digo, en un centro urbano que en un centro rural. Y no es que no aumente la tarifa también en el centro urbano en la época estival, digamos, del verano, obviamente, todos sabemos, y sobre todo en el borde costero, que es como la quejumbre de todos los habitantes, porque naturalmente la tarifa siempre sube muchísimo. Pero esto es como bien importante tener una... Y por último, muy brevemente, lo siguiente. Yo me acuerdo que, por lo menos lo que era la ley, siempre hablaba de la capacitación que tenía que dar las empresas sanitarias a los sistemas de agua potable rural. Yo entiendo que esa capacitación nunca ha sido muy profunda. Y yo creo que hay que ser muy claros acá realmente si esto se va a mantener, porque yo entiendo que hacen como una reunión, los juntan, un par de cosas y en un hotel y se acabó. No hay una permanente capacitación. Esto nosotros también lo oficiamos tiempo atrás, porque dijimos, mire, queremos saber en qué consiste la capacitación, qué han hecho, cuántas horas reales han trabajado con nuestros dirigentes y los responsables de los servicios sanitarios rurales. No tenemos una respuesta precisa, creemos que hay falta de información, pero tenemos la convicción que no se hace capacitación. Que no se hace capacitación. Y eso yo estoy segura que varios de los dirigentes acá están moviendo la cabeza y están diciendo que yo sé lo que estoy hablando. No hay. Entonces, ¿para qué entre nosotros, digamos, aceptar una norma que no se cumple? Entonces, une dos. Si se va a mantener, que sea real. Y si no, decir que no sean ellos los responsables de hacer y busquemos otro mecanismo que aquí se ha dicho. Puede ser universidades, puede ser otras instancias alternativas que de verdad estén interesadas en dar esta capacitación. Porque vuelvo al tema, y con esto termino, Presidenta, vuelvo al tema central. Si de verdad queremos mantener este sistema, tenemos que darle muchas más facilidades y apoyo y acompañamiento. Y si no, digamos las cosas que estamos abriendo la ventana para que esto vaya poco a poco desapareciendo y vamos haciendo que penetren las sanitarias y van a ir entrando y al final va a llegar un día que la gente va a decir, bueno, si llegó Esval con toda su maquinaria, potencia, capital y conducciones y matrices y etcétera, bueno, ¿para qué vamos a seguir entonces? Entonces, y yo creo que este es el gran tema. A mí me produce así como mucha inquietud y quiero saber bien de fondo cuál es la opinión del gobierno en este momento. Gracias, senadora Allende. Le voy a entregar la palabra a don Claudio Darrigrandi, director de la DOH. Don Claudio tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Primero que todo, gracias por hablar de este tema. Pedimos que nos oficien porque son muchas las inquietudes. Ya, eso es lo primero. Pero 3, 4 ideas, por favor. Primero que todo, nuestro ministro Fontaine, como el subsecretario Palacios, nos pidieron desde un principio que este reglamento fuera lo mejor posible. Eso es. ¿Y con qué objetivo? Que este reglamento pudiera mejorar los APR, la gestión de los APR. Tenemos que gestionar. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cuál es el espíritu del reglamento? Mejorar. Sin duda que hay un mejor servicio, pero también que exista gestión. Entonces cuando hablamos de la segmentación no debemos olvidar que también tenemos APR que pueden gestionarse, que se pueden autogestionar. Entonces nosotros estamos atentos. Nos preocupa
claro, si hay alguno que queda en un segmento que no es el que corresponde, como decía la senadora, faltan criterios que aplicar y por ende pueden ser llevados al segmento menor. O sea, nosotros como Dirección de Obras Hidráulicas no queremos que nuestros APR empeoren, por el contrario, queremos que mejoren. Y respecto a este tema de que es lo que se dice, ¿qué quiere esta administración para los APR? Sin duda que estamos trabajando y avanzando para hacer más inversión. ¿Por qué nos preocupa este reglamento? Porque no queremos que nuestra inversión se vaya a deteriorar ni vaya a disminuir. Por el contrario, estamos aumentando la inversión, estamos aumentando el número de APR. Tenemos el 100% de cobertura en lo que es concentrado, queremos ampliar lo que es semiconcentrado. Entonces, ¿qué hace esta administración, la Dirección de Obras Hidráulicas? Ampliar la cobertura y queremos hacer más APR. Respecto de los derechos, efectivamente estamos haciendo un trabajo en conjunto con DGA, con equipos de abogados nuestros que estamos incorporando, que algunos están incorporados, porque sin duda queremos regularizar y apoyar los derechos de los APR. Y algo muy similar a lo que se está haciendo en el plan Petorca, que se tuvo, que es otro ámbito, senadora, pero en Petorca hay equipo de OH que está trabajando, un abogado que está trabajando con todos los APR, regularizando los derechos. La de OH de manera inédita ha publicado y estamos adquiriendo derechos para ir en apoyo a los APR también. Entonces, estamos trabajando y potenciando lo que uno de nuestros productos estratégicos. No, todos nuestros productos son sociales, pero sin duda que este es uno de los más potentes, el agua potable rural. Sobre lo que tiene que ver con las observaciones que ha hecho FRENAPRU, como les decía, el ministro nos pidió sin duda que sacáramos el mejor reglamento posible, pero también nos pidió que incorporáramos a las distintas asociaciones. De hecho, él mismo nos acompañó en la primera reunión que tuvimos, que fue una reunión muy masiva, que habían 40, 50 personas. Hemos trabajado con ellos permanentemente, en forma regular, ¿ya? En donde se trabaja, se hacen observaciones y se le entrega. Incluso en algunos momentos, y sin duda que es comprensivo, nosotros nos hemos atrasado en los tiempos porque hemos esperado que FRENAPRU tenga su respuesta. Y claro, la dirigente nos decía, lo que pasa es que nosotros somos voluntarios y nosotros hemos tenido la mejor voluntad en ese aspecto y hemos trabajado en conjunto. Ahora bien, estas observaciones que nos llegaron son recientes. Ya habíamos cerrado este tema, se había conversado y claro, son ahora que llegaron la semana pasada. Entonces, sin duda que nosotros nos deja una posición compleja, que la vamos a conversar, pero la intención y el objetivo, el espíritu de esto siempre ha sido tener una ley que mejore el servicio sin duda. Por el contrario, no buscamos que se empeore y lo que nos preocupa sobremanera que nuestra inversión nunca se vaya a ver afectada por esto. Y por eso queremos hacerlo de manera ordenada y gradual. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, señor director. Están presentes también, por el tema tarifario que recién planteó la señora Allende, están presentes representantes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el jefe de la División Jurídica de Fiscalía, señor Gonzalo Astorquiza, y el jefe de Unidad de Regulación y Tarifa, señor Cristian Arellano, que les pediría también que pudieran estar acá y solicitar que pudiéramos prorrogar por 10 minutos. 10 minutos, muy bien. Sí, señor subdirector. Senadora, primero agradecer la discusión porque para nosotros es muy relevante conversar estos temas. Dos o tres cosas. Efectivamente, como dice el director, nosotros vamos a enviar una respuesta a cada uno de los temas porque son bastantes. Pero yo quería mencionar solamente dos cosas que para nosotros también es muy relevante. Y es decir que respecto de la segmentación, que es el tema que más se ha conversado y los efectos que esto tiene. Efectivamente, definir ahora la segmentación con el número es la variable que manejamos. Los otros antecedentes, derechos de agua, la vulnerabilidad, son antecedentes adicionales que permiten reclasificar. Es decir, si están en mediano, pueden pasar a menor y por lo tanto nosotros sentimos que 7 años para hacer ese análisis es un tiempo prudente, dado que estamos definiendo la cota bastante arriba, en 300 y en 600. Respecto de las licencias y lo que se señalaba en el sentido de que podrían estas verse afectadas, ¿verdad? Si no están los derechos de agua, si no se cumple con la calidad y otros temas. Efectivamente, estos son requerimientos para mantener el registro operador. Pero, y es importante decirlo, la misma ley señala una progresión en esto. Es decir,
no es que hoy no tiene derecho de agua y se queda sin licencia. No, la ley establece que hay 2 años para registrarse con 3 requisitos, que solo que esté vigente, que esté inscrito y que se define el territorio operacional. El resto de los requisitos hay 5 años más, es decir, estamos hablando de que el año 7 tendrían que cumplirse los otros. Y si es que no se cumplen, en ese minuto la misma ley señala que hay 5 años más de plazo, pero que hay que establecer un plan de acción. Es decir, si no hubieran, por ejemplo, derechos de agua o no estuvieran completos, uno debería establecer un plan de acción que dijera vamos a adquirir, vamos a conseguir, vamos a donar, el mismo Estado va a adquirir, pero establecer un plan de acción. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos que se señalan para mantener la licencia en total son 12 años. Estamos hablando del año 2030. Entonces, y adicionalmente a eso, y esa es una gracia, digamos que nosotros lo vemos como una herramienta que tenemos que usar, es que la misma ley señala que la subdirección podrá exceptuar el cumplimiento de algunos de estos requisitos por razones que estime fundamental. Entonces, si nosotros mismos nos damos cuenta que nuestros sistemas, por ejemplo, no han podido adquirir, o nosotros no hemos podido adquirir, o falta regularizar un terreno, por cierto que nosotros vamos a tener la facultad de poder eximirlo de esos derechos y por lo tanto tenemos la posibilidad en 12 años, primero de resolver lo que haya que resolver, y si aún así no podemos resolverlo, tenemos la posibilidad como subdirección de trabajar en términos de poder decir, mira, hagamos aquí una excepción, porque efectivamente hay un trabajo del comité, hay un trabajo de la subdirección, pero hay cosas que no hemos podido resolver en el plazo. Entonces, en ese sentido, decirle que a nosotros sí nos interesa, esa es nuestra motivación, llevar adelante el programa. Hace 4 años estábamos en 1.300, hoy día estamos en 1.800 sistemas. Pretendemos terminar este gobierno con alrededor un poquito más de 2.000 sistemas y comités administrados por comités y cooperativas. Y queremos que tener un reglamento que nos permita darle potencia, darle fuerza y hacer que empiecen, como decía la presidenta de FENAPRU, que empiecen algunos a volar con alas propias, que algunos ya lo están haciendo. Y creemos que la segmentación que estamos haciendo va en ese sentido. Así que toda la información que se requiera, las reuniones que sean necesarias para sacar el mejor reglamento posible, nosotros queremos, por cierto, sacarlo lo antes posible porque nos interesa implementar la ley, como a todos, digamos. Pero si hay temas pendientes, nosotros vamos a seguir conversándolo y tratando de explicar aquello que podamos explicar y sacar adelante un buen reglamento. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor Sola. Estamos en un conflicto porque tenemos poco tiempo. Ya está la Comisión de Educación instalándose. Podemos hacer una segunda sesión, o sea, creo que podemos agotarla. El tema es que esta comisión no trabajó en profundidad este proyecto de ley porque estuvo radicado en obras públicas. Entonces, por cierto, para nosotros es muy importante todos los temas que ha planteado FENAPRU, lo que plantea el gobierno y también lo que nos plantearán los representantes de la sanitaria. Y así podemos, disculpe que no les dé la palabra a todos, me está pidiendo la palabra el senador Castro, que no ha intervenido, y después le pasaré la palabra a los representantes de la sanitaria, y podemos hacer una segunda sesión tomamos el acuerdo en una segunda sesión, ¿le parece, senador Castro? Sí. Y le voy a dar la palabra porque para nosotros esto es importante, no tuvimos a la vista el proyecto en profundidad y es muy importante para los temas que se refiere esta comisión. Senador Castro tiene la palabra y después le doy la palabra a los representantes de la sanitaria. Gracias, Presidenta. Mire, el tema de las sanitarias, el tema de las aguas, de las APR, sin duda que es un tema muy, muy interesante. Sabemos nosotros que hay APR que trabajan muy bien, hay otras que no trabajan muy bien, pero ambas están sometidas hoy día a un problema que tenemos como sociedad, que sin duda que hay que aceptar y yo creo que es positivo. En la mayoría del país se han construido una cantidad enorme de viviendas que están en aquellos lugares donde hay APR. Viviendas que se construyen sin autorización de las municipalidades porque hoy día mucha gente toma un terreno, lo subdivide, hace loteo de 5.000 metros, está autorizado por la ley, y se construye una vivienda. Y esa vivienda después va a pedir a las APR que le dé una conexión. Y resulta que la APR tampoco tiene la posibilidad de conectarle porque no tiene la factibilidad. Entonces, lo que hace falta acá, y por eso hay muchos camiones aljibe que andan repartiendo agua, y eso es una realidad que se vive en el país. Lo que falta a lo mejor es más inversión pública, estamos de acuerdo. Yo muchas veces he dicho que aquí no es un tema de falta de agua, porque el agua para beber existe.
para mí existe, es falta de inversión pública. Y la inversión pública a veces es difícil conseguirla. ¿Por qué? Porque las mismas APR no tienen todos los profesionales necesarios para hacer las presentaciones, hacer los estudios y pedir esos recursos que son necesarios para profundizar pozos o crecer en lo que significa de pozos para tener el agua suficiente para satisfacer aquellos requerimientos que se tienen de todas estas viviendas que se han construido y que es una realidad. Ese es un tema que a mí me preocupa porque creo que la inversión pública siempre debe estar a disposición de la APR porque sabemos que el sector rural siempre es a lo mejor un poco más alejado del desarrollo y el crecimiento. Y lo otro que me preocupa y me ha tocado vivir alguna experiencia de que los APR que están muy cerca de las ciudades donde han crecido llamemos las poblaciones y las sanitarias han ido tomando espacio, ya están topados con las sanitarias con los APR. Y el APR, si es cierto, no quiere entregar esa administración porque me parece justo, pero también hay que entender que la gente que vive en esos lugares y las casas que están, ya vemos, que fueron parte de los servicios APR, también necesitan alcantarillado, porque ya el alcantarillado, el agua servida es un problema. Y ese problema hay que solucionarlo y hay que ser capaz de ver cómo conversa la sanitaria con la APR para que esas aguas servidas se vayan, ¿cierto? Y sean tratadas. Y ese es un tema que yo creo que, aprovechando que hay gente vinculada a las APR, de reunirse con la gente de las sanitarias. Ellos tienen también tienen un gremio donde están asociados. La semana pasada tuvimos una reunión en la Comisión de Obras Públicas. Entonces, de que vayan conversando para buscar la solución. ¿Cuál es la solución que se va a trabajar? De tal manera que se pueda entregar un servicio. La sanitaria tiene que entregar un servicio a las APR para el tratamiento de aguas servidas y de tal manera que todos tengamos también la posibilidad de que en nuestras casas el agua servida se vayan a un lugar que sean tratadas y posteriormente entregadas a un cauce. Y ese es un tema que yo les pediría que conversaran más este tema porque creo que falta más conversación. Tengo entendido que la ley lo regula eso, pero creo que la voluntad de las APR tiene que estar también para que esto funcione y podamos tener que todas las casas que están, como digo, pegadas al desarrollo urbano tengan un servicio también de calidad. Eso, Presidenta. Gracias, senador Castro. Antes de entregar la palabra a los representantes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, voy a tomar dos acuerdos. Uno, enviar los oficios con todos los planteamientos hechos por los señores y señoras senadoras, y el otro, volver a realizar una sesión similar a esta, donde invitaríamos a las mismas personas y organizaciones que están acá presentes, con, por cierto, la presencia del señor director de Obras Hidráulicas y también sanitarias, porque es un debate que se abre, que es bastante complejo, pero que nos interesa como comisión asumirlo. ¿Habrían esos dos acuerdos? Sí, por supuesto. Presidenta, yo quiero disculparme ante los invitados, pero yo presido la Comisión de Medio Ambiente, así que no puedo sino estar. Así que disculpen a todos. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces, no sé si el señor Gonzalo Astorquiza o el señor Cristian Arellano. ¿Quién hará uso de la palabra? Señora Presidenta, buenas tardes. Lo que quería primero aclarar que nosotros como Superintendencia fuimos citados para un tema distinto, no la discusión del reglamento de la nueva ley de servicios sanitarios rurales. Entonces, vamos a cambiar un poco el foco de lo que hemos estado conversando acá. Se nos pidió, digamos, venir a dar una pequeña exposición breve sobre el tema de servicios no regulados en relación a, en este contexto, la utilización de plantas desaladoras. Entonces, los beneficios que esto tiene y todo. Primero, como unas consideraciones previas respecto de esto, el abastecimiento de agua potable mediante desalación de agua de mar se espera que sea una alternativa muy relevante. O sea, es un tema que está en desarrollo hoy día. No es algo que hoy día se aplica, sí, la tenemos, pero no es algo que podamos aplicarlo al 100%. O sea, vemos nosotros que en un futuro bastante cercano va a ser algo que nos va a solucionar una serie de problemas. La escasez hídrica, también hay alto costo de producción de agua dulce, alta demanda, vemos en la zona norte de las mineras también por el agua, que compiten, y una curva de costo de producción de agua dulce y desalación que se han ido acercando. Eso es lo que nos va a permitir entonces, dentro de un breve plazo, y en algunas regiones se acerca mucho más, como vamos a ver más adelante, a que esto sea algo viable tal vez en el mediano plazo, digamos, y no en el largo. Sin perjuicio de esto que acabamos de ver, esta solución es significativamente más costosa que lo que es, digamos, el tratamiento de las aguas dulces superficiales o subterráneas. Por lo tanto, ahí es donde tenemos el primer escollo que hay, que es su costo.
Lo anterior sigue siendo efectivo aun cuando se consideren soluciones de desalación de multipropósito, que eso también es lo que se ha planteado. O sea, claro, si hacemos una gran desaladora que no solamente sirva para el agua potable, para lo otro, debiera salir más barato, es relativo también, como vamos a ver. Aquí podemos ver por zonas cuál es el costo de producción que tiene el agua. Y por lo tanto vemos nosotros que en las primeras 4 es notoriamente un costo mucho más alto que el resto del país, que es la zona norte, donde tenemos el problema de la escasez hídrica, tenemos además la competencia y un mercado que es muy competitivo respecto a lo que es el agua, y eso ya lleva al sumum en lo que es Antofagasta, donde tenemos un valor de 1.200, o sea, porque ahí tenemos el problema del agua. Ahí efectivamente hay una desaladora que opera también junto con las aguas que traen desde la alta cordillera, o sea, hay que bajar agua, subir agua, o sea, es bastante complejo. También es bueno dejar, esto se avanza, ahí está. El agua potable representa entonces el consumo entre un 8 a un 10% son los consumos del agua potable lo que hay. Es necesario también analizar diversas alternativas y seleccionar aquellas que son las más sustentables en el momento y que permitan aportar la seguridad al abastecimiento de las personas, que eso es el ámbito nuestro, digamos, el agua potable para el consumo humano. Y ahí es la función de la CIS, evaluar las inversiones, procurando alcanzar los costos mínimos indispensables. Esa es la idea, cosa que las tarifas sean lo mínimo posible. Esta es la empresa modelo, digamos, que hay, resguardando, eso sí, la continuidad y la calidad del servicio sanitario, considerando fenómenos de escasez hídrica y hoy día también el cambio climático, que ha sido otro de los factores que hemos también debido considerar que antiguamente no estaban puestos arriba de la mesa. En los servicios no regulados, ahí tenemos un artículo específico, que es el 8 en su inciso 5 de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, que nos dice que sin perjuicio a lo anterior, refiriéndose a otra norma, si por razones de indivisibilidad de proyectos de expansión, estos permitieran también satisfacer, dice, total o parcialmente demandas previstas de servicios no regulados que efectúa el prestador, se deberá considerar solo una fracción de los costos correspondientes para efectos del cálculo de las tarifas. O sea, hay que repartir aquí. Dicha fracción se determinará en concordancia con la proporción en que sean utilizados los activos del proyecto por los servicios regulados y no regulados. O sea, aquí es, por ejemplo, una gran desaladora donde va a producir agua para el consumo humano de la sanitaria y además va a venderla para agrícola, industrial, minero, lo que uno quiera. Entonces ahí se van a separar, digamos, esta gran empresa y, por supuesto, el costo solo de lo que es la producción del agua potable para el consumo humano va a ser lo que se va a considerar dentro de lo que es el precio y lo otro va por la cuenta del negocio, digamos, diverso de la empresa. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo opera en algunos casos de ejemplo. Vemos en Antofagasta, en Aguas Antofagasta, se obtiene un impacto tarifario gracias a esta venta de agua que se hace de un menos 4,3%. En el caso de Aguas Chañar, gracias al proyecto Caserones, que dona agua, digamos, a la sanitaria, solo esto se produce un efecto en caldera, tenemos una baja de un 14%. En el caso ahí de Aguas Chañar, venta de agua tratada, que ya estamos en las aguas entonces que son servidas tratadas, se obtiene un beneficio de la tarifa de un menos 1,5, lo mismo con Tratacal, que ellos son de Calama, esta gente de Tratacal, también venta de agua tratada, el 1,3. Y después si vemos también el negocio de Riles, vemos también que en caso de Aguas Andinas, con Ecorriles, se logra una rebaja tarifaria del menos 0,2% y en el caso de Desvío, el 0,1%. Por lo tanto, vemos como estos estos servicios no regulados producen impactos positivos, digamos, en lo que es la tarifa de los usuarios finales. Otro punto también interesante respecto a este tema, donde sí se ha tratado también esto los servicios no regulados, es lo que rápido que el proyecto de ley que es el año 2017 respecto de modificaciones a la ley de servicios sanitarios y la ley de la CIS. Fue aprobado ya en su primer trámite constitucional, se encuentra ahora en el Senado en su segundo trámite en la Comisión de Obras Públicas. Aquí la idea con el afán de llegar a un acuerdo entre el gobierno y el Congreso, digamos, se formó una mesa técnica
integrada por miembros del MOB, de la superintendencia y además representantes de cada uno de los parlamentarios integrantes de la comisión, donde se fueron analizando una serie de temas. La mesa técnica ha sesionado en 7 oportunidades, los equipos del MOB y la CICIS, los asesores de los parlamentarios, han trabajado en forma conjunta en el levantamiento y construcción de un diagnóstico común y de los distintos temas a analizar. En el mes de noviembre, el MOB, de noviembre del 2018, ha tenido las labores de coordinación correspondientes al interior del Ejecutivo, porque ya se empezó, entonces ya todas estas discusiones que se están llevando ahora a nivel de Ejecutivo con los otros ministerios relacionados, como está el MOB, Economía, Vivienda, Justicia, la SECPRES, a objeto de llegar entonces ya a lo que es el articulado para poder llevarlo posteriormente de nuevo a este comité de los asesores de los parlamentarios. Y con eso entonces lo que se pretende es poder tener definiciones más claras respecto, digamos, del proyecto de ley que esperamos, según lo que se planea, que a principios de marzo ya debiera estar el texto ingresando entonces para su análisis en la comisión. Eso sería brevemente por el tiempo que hay. Le agradezco mucho la brevedad de la intervención. Porque estamos ya siendo evacuados por la Comisión de Educación. Exactamente como usted bien dijo al inicio de su intervención, este es un tema que vimos en el marco del debate del proyecto de ley sobre plantas desalinizadoras y todo el tema de los mercados no regulados. Esa es la preocupación, así que también podemos retomarlo cuando tengamos en tabla nuevamente el proyecto, que quizás lo pongamos la próxima semana, que es la última semana de sesiones, y si no, lo retomamos nuevamente en marzo. Así que le agradecemos mucho esta exposición, es muy aclaradora, el proyecto estaba efectivamente en obras públicas, lo hemos solicitado a la comisión, pero ha sido difícil porque justamente está esta mesa de trabajo y han estado explorando algunas propuestas. Yo quisiera cerrar la sesión si es que no hay otra intervención, dado que estamos con premura, pero justamente hemos acordado reunirnos nuevamente con el señor director de Obras Hidráulicas, el señor subdirector, y poder avanzar en de qué manera podemos en este momento. Yo creo que es una tensión que tenemos, queremos que salga luego el reglamento, pero por otro lado tenemos todas estas observaciones. Entonces quizás con la buena voluntad del Ejecutivo, como ha mostrado hasta ahora don Claudio, poder revisar un poco más y dar nuestra opinión como comisión competente en relación a los temas que han planteado y reconocer el trabajo que ha realizado el gobierno, FENAPRO, las otras organizaciones y la buena voluntad para acercar posiciones. Así que creo que es un súper buen camino para lograr un buen reglamento. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias al representante de la superintendencia y al señor director, al señor subdirector. Muchas gracias por asistir. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.